familia, y durante todo este tiempo Dios perfeccionó su carácter mediante el sufrimiento, las pruebas, su andar personal con Dios, para que su carácter, junto a sus conocimientos, entonces estuviera preparado para liberar a su pueblo. Como fue humilde para hacer entonces el trabajo humilde de pastor, Dios lo usó para lograr tareas grandes como libertador, como legislador, como líder, mirando desde el punto de vista del pueblo. Quizás pues parecería como si Dios no hiciera nada. Los judíos oraban, clamaban auxilio y se preguntaban, pero ¿y dónde estaba la liberación de Dios? Y al menos hubieran recordado la palabra, ¿verdad?, de Génesis 15 allí cuando menciona algo de la promesa del Señor, ¿verdad? Sabido que tendría que pasar 400 años. Durante estos años Dios preparaba a su pueblo, pero también esperaba en misericordia y les daba a las naciones malas de Canaán tiempo para arrepentirse. Dios nunca anda deprisa, fíjese. Escogió su líder para los hebreos y le preparaba para su monumental tarea a ese líder y al pueblo. Noten los medios que Dios usó para preparar a Moisés. Dios usó un hogar, ¿verdad? Un hogar piadoso. Los padres fueron Amram y Jocabed. Ellos se casaron durante tiempos difíciles, porque si vemos la historia fue un acto de gran fe y amor que Dios recompensó. Entregaron a su hijo a Dios por fe. Los padres nunca saben lo que Dios ve en cada niño que nace. Él también recibió una educación especial, tuvo un gran fracaso y conllevó tiempo. Moisés es como el barro en las manos del alfarero, que en una vasija sobre la rueda providencial de Dios, siendo entonces allí preparado, siendo hecho idóneo para el uso de su maestro. Los israelitas necesitaban a un libertador, así como los israelitas pues no podían liberarse por un esfuerzo propio o por una acción humana. Nosotros no podemos liberarnos del pecado por ninguna fuerza humana. Necesitamos de Dios. Ambos pueblos eran incapaces de salvarse a sí mismos. Solamente Jesús podía hacerlo. Y en ambos casos, la fecha del Éxodo era el principio del año calendario para los israelitas, ¿verdad? Para los cristianos, la verdadera vida comenzó cuando Cristo entró a nuestra vida personal y fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Así que el pecador es un esclavo de los pecados que comete, porque lo controlan. Una religión basada en ceremonias, una religión basada en legalismo, es una religión de esclavitud espiritual. Por eso Cristo quiere otorgar la libertad, ¿verdad? La emancipación espiritual del pecado, de la muerte y de todas las cosas que esclavizan, ¿verdad? Libertad de las adicciones, libertad de la rebeldía, libertad de las enfermedades inclusive. Dios vino a traer libertad y Dios viene otra vez a traer libertad a su pueblo. El comentario bíblico adventista nos dice: ¿qué cambio? Con todo, 40 años pasados de las vastas extensiones del desierto hicieron de él la clase de hombre que Dios podía usar para la liberación de su pueblo de Egipto. Durante esos años, Moisés aprendió lecciones esenciales para él como dirigente de la nación rebelde. Las cualidades que Moisés desarrolló durante sus largos años de vida en el desierto a solas con Dios y la naturaleza fueron impagables, y valió la pena sufrir soledad
soledad y humillación requeridas para ganarlas. Su historia posterior muestra que estos años no fueron perdidos, sino que habiendo sido un alumno diligente bajo la enseñanza de Dios, se había graduado de su curso con diploma de honor. Así que cuando estemos en dificultades, siempre debemos recordar que Dios escucha el clamor de su pueblo. El pueblo de Israel ya tenía 4 siglos que estaba en lugares alejados. Pasó en Egipto muchos años. Los sometieron a esclavitud. Fueron despreciados. Trabajaron mucho. Pero cuando clamaron a Dios, extendió su mano para ayudar a su pueblo. A Dios nada se le olvida. Él puede tardar muchas veces, pero Él siempre cumplirá su promesa. Él siempre va a estar con nosotros. Eso es maravilloso. Cada año que pasaba, cada año de demora, era un año que invertía en preparar todo para el cumplimiento de su promesa para nosotros. Y eso nos lleva al segundo aspecto, que es que Dios escucha nuestro llanto. Así que continuemos con el relato bíblico para seguir con el estudio de Éxodo 2:23. Dice allí: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Así que aquí Dios recuerda su pacto, y cuando vamos a otra fuente, el comentario bíblico hispano, allí nos dice: el Señor obraba. Antes de que Moisés supiera del cuidado histórico de Dios, Dios miraba al mundo y era el que lo controlaba, aunque a veces parecía que estaba ausente. Pero Dios obró sobre la base del pacto hecho con los patriarcas, un pacto que requería fidelidad a sus estipulaciones de parte de todos los participantes. Dios era fiel en cumplir con sus promesas. Amén. Él sabía que Israel no había cumplido su parte, sin embargo, mantuvo su acuerdo con los patriarcas. Dios siempre mantiene su pacto con sus hijos, aunque muchas veces nos olvidamos, Él no se olvida. Estemos siempre atentos con lo que prometemos a Dios, porque el Señor es un Dios de pactos. Somos nosotros los que lamentablemente fallamos en nuestra parte. Él había hecho un pacto con Abraham y Él lo recordó en el momento que lo necesitaba el pueblo de Israel. Esta es la primera vez, fíjese, que el pueblo de Israel clama a Jehová. Estaban en desesperación, ¿verdad? Y Dios atendió sus ruegos. Pero no es solo para el antiguo pueblo de Israel el pacto de Dios, también es para nosotros. Jeremías capítulo 31, el verso 33, mira lo que dice: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel. Afirma el Señor: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel es que Él los libraría de los egipcios, y Dios lo cumplió. Donde quiera que nos ponga la providencia de Dios, nosotros debemos desear ser útiles y tratar de serlo. Y cuando no podamos hacer el bien que debemos, tenemos que estar preparados para hacer el bien que podamos. Éxodo capítulo 2, el verso 24 y verso 25, dice así la palabra del Señor: quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así, verso 25, fue así como Dios se fijó en los israelitas, los tomó en cuenta. Así que los oídos de Dios
siempre están prestos para escucharnos. A Dios no se le pasan por alto las cosas que nos suceden. El Señor a veces no interfiere en la vida de sus hijos, si no lo deseamos, ¿verdad? Porque nos da libre albedrío. También es tener la decisión de rechazar su ayuda y su intervención, parte de ese libre albedrío. El Señor solo viene a nosotros con liberación cuando su pueblo se inclina y clamamos a Él. Así Dios oyó el llanto de aquel pueblo de Israel. Dejó en claro que había tomado nota de sus gemidos. Él recordó su pacto. Él nunca se olvida. Esto tuvo en consideración y no algún mérito de ellos. Él miró a los hijos de Israel, sintió dolor por el sufrimiento de su pueblo. Y Moisés los miró y se compadeció, pero ahora Dios los miró y los ayudó. Dios conoce la condición de su pueblo. Es lamentable saber realmente la condición de nosotros. Cuando, como pueblo, cuando estamos cumpliendo con las expectativas, Dios sabe cuál es nuestra condición. Llevar el mensaje a toda nación, ese es nuestro mandato. Pero damos estudios bíblicos, predicamos, hablamos a otros del camino de la salvación, o cada vez más buscamos excusas para no tener que cumplir sus mandamientos. Bueno, sabemos lo que es correcto y aún así buscamos formas de autoengañarnos y convertirnos de qué estamos haciendo, convencernos de que estamos haciendo lo correcto solamente para evitar cumplir la voluntad de Dios, tal como lo hicieron los israelitas, que incluso habían olvidado al Dios de sus padres, que era fiel a su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios pues se acordó de su pueblo oprimido, puesto que era el objetivo de su cuidado especial. Dios obró una serie de milagros y el fin era realizar su propósito misericordioso en cuanto a ellos. Ahora, las expresiones humanas que usamos para descubrir la actitud y los actos de Dios a veces pueden parecer indignas de un ser eterno, omnisciente y omnipotente. Sin embargo, debiera recordarse que las palabras finitas, en el mejor de los casos, dan un cuadro imperfecto de la voluntad y los caminos del ser infinito. Dios siempre nos ve. El salmista dijo que nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Donde tú y yo estamos, allí está nuestro Creador. No estamos solos, Él está con nosotros, Él está atento de todo lo que pasa en nuestra vida, porque es un Padre amoroso, pero nos da la libertad de enfrentarnos a nuestros problemas, como nosotros preferimos, ¿ve? Y Él es nuestro deseo, ¿verdad? De recibir ayuda de Él, de parte de Dios, ¿verdad? Dentro de esos pesares. Y dentro de esa ayuda divina, cuando clamamos a Dios, Él está allí y permanece con los brazos abiertos en la espera de que busquemos de Él. El único que realmente puede quitar nuestras cargas y hacernos descansar en su presencia es Dios. Yo sentía personalmente esa opresión del pueblo y la compartía con ellos. Era un Dios personal que oía, se acordaba de su pacto. Era un Dios que miraba, que reconocía, era un Dios que se preocupaba por un mundo oprimido y sufriente. Y también Él lo sufría. Y aún hoy en día, este es el mensaje de la cruz. Todavía se preocupa el Señor
por su mundo. El pacto de Dios a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue un pacto universal. La salvación está al alcance de todos si realmente buscamos de todo corazón. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, a darnos una nueva vida, a hacernos nuevas criaturas, a darnos un nuevo corazón, pero es nuestra decisión aceptar la dádiva del Señor. Y aunque el Espíritu Santo hable a nuestro oído, es nuestra decisión aceptar el llamado en nuestro corazón. Es nuestra decisión. El Señor conoce nuestra condición. Él conoce nuestro sufrimiento. Él conoce nuestros pesares. Él conoce nuestros dolores y quiere ayudarnos. Somos nosotros quienes se lo impedimos. ¿Qué nos ocurre cuando no podemos ver como posible lo que Dios dice que hizo por nosotros? Vivimos con un velo tapándonos los ojos. Vivimos en el desierto de nuestras opiniones. Es ese lugar que ni es tierra, que te esclaviza y te oprime, ni tampoco es tu tierra de promesas cumplidas. Hay una ilustración de un elefante encadenado. Y es que durante la función, la enorme bestia hacía despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal. Pero después de su actuación, el elefante quedaba amarrado. Solamente estaba amarrado por una cadena que lo aprisionaba, pero aprisionaba solamente una de sus patas clavada a una pequeñita estaca clavada en el suelo enterrado, y realmente estaba enterrada esa estaca solamente unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa, ¿verdad? Era poderosa esa cadena, pensé que ese animal era capaz de arrancar hasta un árbol de cuajo con toda la fuerza que tiene. Con esa propia fuerza fácilmente podría arrancar esa estaca y huir. Ahora la pregunta es, ¿pero y qué lo mantiene entonces? ¿Por qué no huye? Y un maestro explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Pero si está amaestrado, entonces ¿por qué lo encadenan? Bueno, realmente el elefante de este circo pues no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida a esa desde muy pequeñito. Así que imaginé al pequeño recién nacido amarrado allí a la estaca, y estoy seguro de que en aquel momento el elefante o elefantito empujó, tiró, sudó tratando de soltarse, y a pesar de todo su esfuerzo no pudo. La estaca era muy fuerte para él. Quizás se durmió tratando, agotado allí, y que quizás el próximo y el siguiente día volvió a tratar de tirar y soltarse de allí. Aquel animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Este elefante enorme, poderoso que vemos en el circo, no se escapa porque cree que no puede. Él tiene un registro y recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar si él puede arrancar la estaca. Nunca más intentó. No intentó probar de nuevo. Y el pueblo de Israel en Egipto era esclavo.
Llevaba siglos en esclavitud, 400 años para ser exacto. Estaba inmerso en la realidad, en su realidad de esclavitud, mejor dicho. ¿Qué aspiraciones tenía el hijo de un esclavo? Pues ser esclavo. Y la nietecita de un esclavo, ¿qué esperas que sea? Esclava. Ahora, en el concepto de esclavitud no hay más. Hay un tope mental. Pero aparece un hombre que les cuenta que Dios lo ha llamado y los libertará y los llevará a la tierra donde fluye leche y miel. Y no lo podían creer, hay un tope mental. Cuando somos esclavos, tenemos un muro que nos violenta cualquier concepto. Cuando el pueblo de Israel oye sobre un libertador que los sacaría del yugo del faraón, que los llevaría a la tierra prometida, se vuelve algo imposible de creer y entonces aparece Moisés y comienza entonces a decirle al pueblo que le habló Dios y a decirle que los va a llevar a la tierra prometida. Para que usted comprenda un poco lo que esto significa.